acueducto de Chapultepec, por ejemplo, llevaba agua desde el manantial de Chapultepec hasta la ciudad, atravesando un terreno accidentado con una pendiente descendente que permitía el flujo continuo del líquido vital. La gestión del agua en Tenochtitlán no solo se centraba en la provisión de agua potable, sino también en el control de inundaciones. La ciudad estaba sujeta a inundaciones estacionales debido a las variaciones en el nivel del lago Texcoco. Para abordar este desafío, los aztecas construyeron diques y muros de contención que mitigaban el riesgo de inundaciones y protegían las infraestructuras clave de la ciudad. Este ingenioso sistema de gestión del agua no solo cumplía con las necesidades básicas de la población, sino que también tenía implicaciones culturales y simbólicas. La relación de los aztecas con el agua estaba intrínsecamente vinculada a sus creencias religiosas. El dios Tlaloc, asociado con el agua y la fertilidad, era venerado, y se realizaban ceremonias y rituales en su honor para garantizar la abundancia de agua y buenas cosechas. La llegada de los conquistadores españoles y la posterior colonización tuvieron un impacto significativo en la gestión del agua en la Ciudad de México. La destrucción de las infraestructuras hidráulicas aztecas y la imposición de un modelo urbano europeo alteraron profundamente el paisaje y la gestión del agua en la región. Sin embargo, algunas características del sistema hidráulico azteca, como los canales de Xochimilco, han perdurado a lo largo de los siglos y siguen siendo una parte integral del entorno urbano contemporáneo. En la Ciudad de México actual, la influencia de la ingeniería hidráulica azteca se refleja en la manera en que la ciudad aborda los retos relacionados con el agua. La infraestructura moderna de gestión del agua, aunque distinta en muchos aspectos, se basa en principios que tienen sus raíces en las soluciones creativas de los aztecas para la gestión de los recursos hídricos. La ciudad sigue aprovechando los canales de Xochimilco para el transporte y el turismo, demostrando la durabilidad y la adaptabilidad de las soluciones hidráulicas aztecas. En resumen, la ingeniería hidráulica de los aztecas en la gestión del agua en la Ciudad de México es un ejemplo extraordinario de cómo una civilización antigua pudo adaptarse y prosperar en un entorno geográfico único. El ingenio y la visión de los aztecas han dejado un legado duradero que trasciende los siglos y continúa influyendo en la forma en que la Ciudad de México aborda los desafíos relacionados con el agua en la actualidad. Este legado es un testimonio de la capacidad humana para desarrollar soluciones ingeniosas y sostenibles que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. El poder político de los aztecas, mexicas, en la antigua Mesoamérica. El poder político de los aztecas, mexicas, en la antigua Mesoamérica fue una fuerza dominante que contribuyó a la formación de uno de los imperios más significativos y sofisticados de la región. Fundada en el siglo XIV, la ciudad de Tenochtitlán se convirtió en el epicentro del poder azteca, y su ascenso al liderazgo político en Mesoamérica marcó una era de influencia y complejidad política. El sistema político de los aztecas estaba estructurado en torno a una monarquía teocrática, donde el líder supremo, conocido como el Tlatoani, no solo ostentaba el poder político, sino también una autoridad religiosa considerable. El Tlatoani era considerado el enlace entre los dioses y la población, encargado de mantener el equilibrio cósmico a través de ceremonias y ofrendas rituales. Este sistema teocrático influiría en la relación entre el poder político y religioso en otras culturas mesoamericanas. El Tlatoani, elegido por una combinación de linaje y habilidades políticas, gobernaba con el apoyo de un consejo de nobles y sacerdotes, quienes eran fundamentales en la toma de decisiones y la administración del imperio. Este sistema de gobierno centralizado permitía una rápida movilización militar y una gestión eficiente de los recursos, características cruciales para el éxito militar y la expansión territorial de los aztecas. La expansión del imperio azteca se logró a través de una combinación de conquista militar y estrategias diplomáticas. La Triple Alianza, una coalición formada por los aztecas junto con los aliados Texcoco y Tlacopan, consolidó el poder en la región al compartir la autoridad y los beneficios de la expansión territorial. Esta alianza se convirtió en un ejemplo de cómo los aztecas empleaban la diplomacia y la política para fortalecer su posición en Mesoamérica. El sistema tributario de los aztecas fue una herramienta clave en su poder político y económico. Los territorios conquistados estaban obligados a pagar tributos, que consistían en bienes y productos agrícolas, metales preciosos y otros recursos. Esta red de tributos proporcionaba los recursos necesarios para mantener el creciente imperio, financiar proyectos arquitectónicos y consolidar aún más el poder de la élite gobernante. La arquitectura monumental de Tenochtitlán, incluyendo el Templo Mayor y otros edificios ceremoniales, era una expresión tangible del poder político y religioso de los aztecas. Estas estructuras imponentes, construidas con maestría arquitectónica, simbolizaban la conexión entre el mundo terrenal y el divino, y servían como centros de poder político y religioso donde se realizaban ceremonias y rituales significativos. La administración del Imperio Azteca también se destacó por su habilidad en la ingeniería hidráulica.
La construcción de sistemas de diques, acueductos y canales demostró una comprensión avanzada de la gestión del agua, permitiendo un control eficiente de los recursos hídricos y la capacidad de prosperar en entornos lacustres. La caída de Tenochtitlán en 1521 ante la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés marcó el fin del poder político de los aztecas. La conquista española trajo consigo una reconfiguración radical del sistema político y social en la región, desplazando las estructuras de gobierno preexistentes y estableciendo la colonia de Nueva España. El legado político de los aztecas perdura en la memoria histórica de México y ha influido en la percepción contemporánea de la política y la identidad nacional. La capacidad de los aztecas para construir y administrar un imperio tan extenso, así como su habilidad para integrar la política con la religión y la economía, ha dejado una huella duradera en la comprensión de la complejidad y sofisticación de las sociedades mesoamericanas precolombinas. La tecnología militar de los aztecas, mexicas, y su legado en la historia de la guerra. La tecnología militar de los aztecas, o mexicas, representa una faceta impresionante de su civilización que dejó un legado significativo en la historia de la guerra en Mesoamérica. A pesar de no poseer armas de metal como las utilizadas por las culturas europeas contemporáneas, los aztecas desarrollaron tácticas ingeniosas, armas especializadas y una organización militar eficiente que les permitieron expandir su imperio y enfrentar desafíos militares con éxito. En el corazón del éxito militar azteca estaba la obsidiana, una piedra volcánica extremadamente afilada que utilizaban para fabricar sus armas principales, las macuahuitls y las tepostopilis. La macuahuitl era un arma impresionante, una especie de masa con bordes incrustados de cuchillas de obsidiana. Esta arma combinaba la fuerza contundente de una masa con la nitidez cortante de las cuchillas de obsidiana, lo que la hacía formidable en combate cuerpo a cuerpo. La tepostopili, por otro lado, era una lanza ceremonial pero también funcional, que incorporaba una hoja de obsidiana en la punta. La habilidad azteca para trabajar la obsidiana permitía la creación de armas afiladas y letales, compensando la falta de metal en su arsenal militar. La organización militar azteca se basaba en la obligación del servicio militar para los hombres en edad de combatir. Estos guerreros, conocidos como los cuautli o águilas, constituían la fuerza militar básica del imperio. Su entrenamiento era riguroso, enfocándose en el dominio de las armas, tácticas de batalla y la lealtad inquebrantable al imperio. La formación militar azteca estaba altamente estructurada y adaptada a las tácticas de la guerra en Mesoamérica. La táctica principal involucraba la captura de prisioneros en lugar de matar en combate. Esta estrategia se centraba en la captura de enemigos para ser utilizados en sacrificios rituales, una práctica fundamental en la cosmovisión azteca. Un elemento crucial en las campañas militares aztecas era el uso de alianzas con otras ciudades-estado o la cooptación de pueblos derrotados. A menudo, los aztecas ofrecían beneficios y privilegios a las comunidades vecinas que se sometían pacíficamente, construyendo así una red de lealtades que facilitaba la expansión del imperio. La guerra ceremonial también desempeñaba un papel central en la vida militar azteca. Las campañas militares estaban a menudo vinculadas a eventos rituales y religiosos, y la captura de prisioneros se consideraba una forma de honrar a los dioses y asegurar la prosperidad del imperio. La ingeniería militar azteca también se manifestaba en la construcción de fortificaciones. Aunque no utilizaban murallas continuas como las culturas europeas, los aztecas erigían fortalezas defensivas en puntos estratégicos. Estas fortificaciones, conocidas como acayan, consistían en terrazas y trincheras que permitían a los guerreros aztecas defender posiciones elevadas y resistir los asaltos enemigos. La logística militar azteca era impresionante, con sistemas de comunicación eficientes y rutas de abastecimiento bien establecidas. El uso de códices pictográficos, o lienzos, permitía la transmisión de información rápida entre las diferentes regiones del imperio. El legado militar de los aztecas ha dejado una huella duradera en la historia de la guerra en Mesoamérica. Aunque su imperio fue conquistado por los españoles, las tácticas militares y la organización estructurada de los aztecas influyeron en las estrategias posteriores de los pueblos indígenas de la región. En conclusión, la tecnología militar de los aztecas refleja una combinación única de ingenio táctico, habilidades artesanales y una cosmovisión que integraba lo militar con lo religioso. Su legado en la historia de la guerra en Mesoamérica es un testimonio de su capacidad para adaptarse a los desafíos militares y su habilidad para forjar un imperio formidable en el corazón de México prehispánico. Los aztecas, más allá de su leyenda sangrienta. Más allá de su leyenda sangrienta, los aztecas son una de las culturas más fascinantes y complejas de la historia de México. Conocidos por sus sacrificios humanos y prácticas religiosas extremas, los aztecas fueron una de las grandes civilizaciones precolombinas que habitó el territorio mexicano desde el siglo XIV hasta su conquista por los españoles en el siglo XVI. Los aztecas,
también conocidos como mexicas, fueron una cultura mesoamericana que se expandió desde su lugar de origen en la región de México Tenochtitlán hasta abarcar gran parte del centro y sur de México. La historia de los aztecas se remonta a más de 2000 años antes de la llegada de los españoles, y se caracteriza por su evolución constante hasta llegar a su máximo esplendor en los siglos XV y XVI. La sociedad azteca era altamente estratificada y jerarquizada, organizada en función del culto a los dioses y la guerra. Algunos de los datos clave de su cultura son los sacrificios humanos, la construcción de la ciudad de Tenochtitlán sobre un lago artificial y el desarrollo de un sistema de escritura basado en figuras y símbolos. Los aztecas practicaban sacrificios humanos regularmente como ofrendas a sus dioses. Su ciudad capital, Tenochtitlán, tenía un sistema integral de administración de agua que incluía acueductos y diques. Los aztecas desarrollaron un sistema de escritura basado en figuras y símbolos llamado escritura pictográfica, que se conserva en artefactos y documentos. Los aztecas fundaron una confederación conocida como Triple Alianza, compuesta por la ciudad-estado de Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. Los aztecas tenían un calendario con 365 días basado en la observación astronómica. Los aztecas participaban en un juego sagrado llamado Tlachtli, que podía durar varios días y que tenía un fuerte simbolismo religioso. La cultura azteca es un ejemplo de la riqueza y complejidad de las culturas prehispánicas de México y de América. Su arte, arquitectura y ciencia reflejan su sofisticación y creatividad, y su influencia en las culturas que le sucedieron en México es innegable. A pesar de la leyenda negra que rodea a los aztecas por sus prácticas religiosas y de sacrificios humanos, es importante destacar que su cultura no puede ser reducida a ese aspecto exclusivamente. Los aztecas eran una sociedad compleja y sofisticada, con avances en matemáticas, astronomía, agronomía y medicina, entre otras disciplinas. Además, fueron capaces de crear una ciudad impresionante y monumental en un entorno difícil y hostil como es un lago, lo que habla de su capacidad organizativa y constructiva. Los aztecas son una cultura que trasciende su fama de sanguinarios y que merece ser estudiada y comprendida en su totalidad. Su historia y su legado son fundamentales para entender la evolución de la sociedad y la cultura en México y en América Latina. Además, los aztecas son un ejemplo de cómo una sociedad puede ser rica y compleja, incluso en tiempos antiguos, y cómo la creatividad y la innovación pueden surgir en un contexto aparentemente adverso. Los misterios de la vida cotidiana de los aztecas, mexicas. Adentrémonos en los misterios de la vida cotidiana de los aztecas, también conocidos como mexicas, una civilización que floreció en el Valle de México antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En este fascinante viaje, descubriremos los aspectos más enigmáticos de su vida diaria, desde sus prácticas sociales hasta sus costumbres alimenticias y su relación con el cosmos. La sociedad azteca estaba intrincadamente tejida con rituales y costumbres que abarcaban todos los aspectos de la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada etapa estaba impregnada de simbolismo y rituales. Los aztecas atribuían un significado cósmico a la vida, y muchos de sus actos cotidianos estaban destinados a mantener la armonía con los dioses y el universo. La alimentación ocupaba un lugar central en la vida de los aztecas. Su dieta estaba diversificada y sustentada por productos agrícolas como el maíz, los frijoles, el amaranto y los chiles. Los mercados, conocidos como tianguis, TLI, eran lugares bulliciosos donde los comerciantes intercambiaban productos alimenticios y artesanales. El chocolate, obtenido del cacao, también era apreciado y consumido en ceremonias rituales y ocasiones especiales. La vestimenta azteca reflejaba su posición social y su participación en actividades específicas. Los nobles y guerreros llevaban atuendos elaborados, a menudo con joyas de jade y plumas preciosas. La vestimenta también cumplía funciones ritualísticas y religiosas, con colores y diseños específicos asociados con deidades y festividades. La arquitectura de Tenochtitlán, la capital azteca, era un testimonio de la planificación urbanística avanzada. La ciudad estaba interconectada por una red de canales y puentes, y sus edificios incluían palacios, templos y mercados. El templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, era una estructura imponente que simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. La educación azteca estaba arraigada en la transmisión oral de conocimientos. Los jóvenes asistían a escuelas, llamadas Calmecac, donde se les enseñaba historia, religión, música y danza. Además, la escritura y el cálculo eran habilidades fundamentales. La educación difería según el género y la clase social. La medicina azteca combinaba prácticas espirituales con conocimientos herbales y empíricos. Los sacerdotes curanderos, conocidos como Tzitl, utilizaban hierbas medicinales y realizaban rituales para invocar la ayuda de los dioses en la curación de enfermedades. La familia tenía una importancia central en la sociedad azteca.
La unidad familiar estaba compuesta por padres, hijos y, en ocasiones, abuelos. Los roles de género eran claramente definidos, y la educación de los niños estaba a cargo de los padres y la comunidad. Los aztecas practicaban diversos deportes y juegos, algunos de los cuales tenían connotaciones rituales o ceremoniales. El Tlachtli, un juego de pelota mesoamericano, era especialmente significativo y a menudo asociado con cuestiones políticas y religiosas. La muerte ocupaba un lugar destacado en la cosmovisión azteca. Creían en una vida después de la muerte y llevaban a cabo elaborados rituales funerarios. Los difuntos eran enterrados con objetos personales y alimentos para asegurar un paso seguro al inframundo. Los misterios de la vida cotidiana de los aztecas revelan una civilización intrincada y profundamente arraigada en sus creencias y prácticas. Desde la complejidad de sus rituales religiosos hasta la simplicidad de sus actividades diarias, los aztecas dejaron un legado enigmático que sigue fascinando a aquellos que buscan comprender la riqueza cultural de México en el pasado. Las ceremonias funerarias de los aztecas, mexicas, y su importancia en la cultura prehispánica. Las ceremonias funerarias de los aztecas, o mexicas, desempeñaban un papel crucial en la cultura prehispánica, reflejando sus creencias espirituales, sus prácticas rituales y su profunda conexión con el ciclo de la vida y la muerte. La muerte era considerada una transición hacia otro estado de existencia, y las ceremonias funerarias no solo honraban al difunto, sino que también tenían el propósito de facilitar su tránsito al mundo de los ancestros y deidades. Cuando un miembro de la comunidad azteca fallecía, se llevaba a cabo una serie de rituales y ceremonias. Uno de los aspectos más destacados era el lamento público, donde familiares y amigos expresaban su dolor a través de cánticos, llanto y gestos simbólicos. Este lamento colectivo no solo era una expresión de dolor, sino también una forma de comunicarse con los dioses y pedir por la guía y el cuidado del espíritu del difunto en su viaje al más allá. La preparación del cuerpo del difunto también era un proceso ceremonial. El cuerpo era lavado y vestido con ornamentos especiales, a menudo acompañado de objetos personales que se creía serían útiles en la vida después de la muerte. Además, se colocaba un sahumador en la tumba para purificar el camino del difunto y facilitar su transición a la otra vida. Estos rituales no solo tenían un significado práctico, sino que también simbolizaban el respeto y la consideración hacia el ser que partía. La cremación era una práctica común en las ceremonias funerarias aztecas. Se creía que el fuego tenía la capacidad de purificar el alma y permitir que ascendiera al cielo. Durante la cremación, se realizaban ofrendas a los dioses, incluyendo alimentos, joyas y objetos significativos para el difunto. Estas ofrendas simbolizaban la continuidad de la relación entre el fallecido y lo divino en el más allá. La ubicación de la tumba era otro aspecto importante de las ceremonias funerarias. Los aztecas creían en la existencia de diferentes niveles en el inframundo, y la posición de la tumba se seleccionaba cuidadosamente para reflejar la posición social y espiritual del difunto en su vida terrenal. Las tumbas de individuos prominentes a menudo se ubicaban en lugares destacados, como cerca de templos o en el centro de la ciudad. Las ofrendas funerarias eran una parte esencial de las ceremonias aztecas. Se colocaban alimentos, bebidas y objetos personales en la tumba para asegurar que el difunto tuviera lo necesario en su viaje al más allá. Estas ofrendas no solo eran gestos de respeto, sino también expresiones de la creencia en la continuidad de la vida después de la muerte y la importancia de mantener una conexión espiritual con los seres queridos que partían. La importancia de las ceremonias funerarias en la cultura azteca también se reflejaba en la construcción de templos y altares dedicados a los dioses relacionados con la muerte y el inframundo. Estos lugares sagrados eran utilizados para realizar rituales específicos destinados a honrar a los difuntos y buscar su protección en el más allá. La relación entre los dioses de la muerte y la celebración de las ceremonias funerarias consolidaba la creencia azteca en la trascendencia del espíritu más allá de la muerte física. La creencia en la dualidad de la vida y la muerte estaba profundamente arraigada en la cosmovisión azteca. Los rituales funerarios no eran solo eventos aislados, sino parte de un ciclo continuo de renovación y regeneración. La conexión entre la vida cotidiana y las ceremonias de muerte mostraba la integración de la muerte en la estructura misma de la sociedad y la visión del mundo azteca. Las festividades específicas dedicadas a los muertos también eran una parte integral de las ceremonias funerarias. La celebración del Día de los Muertos, conocida como Micailhuitontli, era un momento especial para recordar y honrar a los difuntos. Durante esta festividad, se creía que los espíritus de los muertos regresaban temporalmente al mundo de los vivos. Las ofrendas de comida, flores y objetos personales se colocaban en altares dedicados a los difuntos, y se realizaban rituales para recordar y celebrar la vida de aquellos que habían partido. La conexión entre las ceremonias funerarias y las creencias religiosas aztecas era evidente en la participación activa de los sacerdotes en estos rituales.
Los sacerdotes desempeñaban un papel central en la conducción de las ceremonias, desde la preparación del cuerpo hasta la realización de los rituales específicos destinados a garantizar el bienestar del alma en su travesía hacia el más allá. En resumen, las ceremonias funerarias de los aztecas eran complejas expresiones de sus creencias espirituales, rituales y su profunda conexión con el ciclo de la vida y la muerte. Estos rituales no solo honraban a los difuntos, sino que también reflejaban la complejidad de la cosmovisión azteca, donde la muerte no era el fin, sino una transición a otro estado de existencia. Las ceremonias funerarias, en su riqueza simbólica y espiritual, revelan la profundidad de la cultura prehispánica azteca y su enfoque único hacia la comprensión de la vida y la muerte. Las redes comerciales de los aztecas, mexicas, en Mesoamérica. Las redes comerciales de los aztecas, o mexicas, en Mesoamérica fueron un componente vital de su civilización, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y cultural de la región. Estas redes comerciales eran intrincadas y se extendían a lo largo y ancho de Mesoamérica, conectando a los aztecas con diversas comunidades y permitiendo un intercambio fluido de bienes, conocimientos y recursos. En el corazón de las redes comerciales aztecas se encontraba el sistema de mercados, conocidos como tianguis. Estos mercados eran puntos clave para el intercambio de productos y eran organizados de manera regular en distintas localidades. Los tianguis no solo eran espacios para la compra y venta, sino también centros sociales y culturales donde las comunidades intercambiaban información, creaban alianzas y participaban en actividades ceremoniales. Uno de los elementos más distintivos de las redes comerciales aztecas fue su uso del trueque. Aunque el cacao era utilizado como moneda en algunas transacciones, el trueque desempeñaba un papel crucial en el intercambio de bienes. Esta práctica permitía a los aztecas adquirir productos que no estaban disponibles localmente, fomentando la diversificación y la movilidad de bienes a través de la región. Las rutas comerciales de los aztecas abarcaban vastas distancias, conectando regiones con diferentes climas y recursos. A través de estas rutas, los productos locales y especializados de una región podían ser intercambiados por bienes únicos de otras áreas. El comercio se convertía así en un medio para la integración cultural, ya que las mercancías iban acompañadas de prácticas, conocimientos y tradiciones que enriquecían la vida cotidiana de las comunidades. Uno de los productos más valiosos en las redes comerciales aztecas era el cacao. Utilizado no solo como moneda, sino también para preparar una bebida ceremonial, el cacao tenía un estatus especial en la sociedad azteca. El comercio del cacao permitía a los aztecas establecer relaciones con comunidades distantes y participar en intercambios rituales que fortalecían los lazos culturales y económicos. La ciudad de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, era un punto central en estas redes comerciales. Situada en una posición estratégica en el lago Texcoco, Tenochtitlán facilitaba el comercio marítimo y terrestre. Canoas cargadas de mercancías navegaban por los canales de la ciudad, conectando a Tenochtitlán con áreas circundantes y con otras ciudades importantes de Mesoamérica. Las redes comerciales de los aztecas no solo se limitaban a bienes tangibles, sino que también incluían el intercambio de información y tecnología. La transmisión de conocimientos en áreas como la agricultura, la metalurgia y la alfarería permitía a las comunidades compartir y adoptar prácticas innovadoras que mejoraban sus modos de vida. La expansión del Imperio Azteca también tuvo un impacto en las redes comerciales, ya que la conquista de nuevos territorios amplió la gama de productos disponibles. Los tributos exigidos a las regiones conquistadas se convertían en parte del comercio imperial, alimentando la economía y la riqueza de la capital. El comercio entre los aztecas y otras civilizaciones mesoamericanas, como los maya o los mixteca, era frecuente y generaba un intercambio cultural dinámico. A través de estas interacciones, las redes comerciales no solo fortalecían las economías locales, sino que también contribuían a la difusión de creencias, estilos artísticos y modos de vida. Aunque las redes comerciales aztecas eran impresionantes, su existencia estaba intrínsecamente ligada al sistema político y social de la civilización. La estructura jerárquica del Imperio Azteca y la administración centralizada permitían la regulación y supervisión del comercio. Los tlatoanis, o líderes, desempeñaban un papel crucial en la organización de las expediciones comerciales y en la toma de decisiones relacionadas con el comercio exterior. En conclusión, las redes comerciales de los aztecas en Mesoamérica fueron un elemento esencial de su civilización, enriqueciendo la vida económica y cultural de la región. Estas redes no solo facilitaron el intercambio de bienes tangibles, sino también la difusión de conocimientos, prácticas y creencias. La riqueza y complejidad de las redes comerciales aztecas destacan la importancia del comercio como un motor fundamental de la interacción humana y el desarrollo social en la antigua Mesoamérica. La medicina en la cultura azteca, mexica, plantas, remedios y prácticas curativas ancestrales.
La medicina en la cultura azteca, también conocida como mexica, se caracterizaba por una profunda conexión con la naturaleza y una comprensión integral de la salud. Los aztecas desarrollaron una rica tradición médica basada en el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, la práctica de rituales y la utilización de técnicas de curación que han dejado una huella perdurable en la historia de la medicina en México. Las plantas medicinales eran esenciales en la medicina azteca, y los curanderos, conocidos como TIC-ITL, eran expertos en su identificación y aplicación. Utilizaban una amplia variedad de hierbas, raíces y flores para tratar una diversidad de enfermedades y dolencias. Por ejemplo, el copaljocot, una planta utilizada para aliviar problemas respiratorios, y el xochitepec, conocido por sus propiedades antiinflamatorias, eran parte integral del arsenal terapéutico azteca. La medicina azteca también incorporaba prácticas rituales para promover la curación. Los curanderos realizaban ceremonias que involucraban danzas, cantos y ofrendas a los dioses, creyendo que estos actos propiciarían el restablecimiento del equilibrio en el cuerpo y el alma. La conexión entre lo espiritual y lo físico era fundamental en la concepción azteca de la salud, y esta filosofía influyó en las prácticas médicas de la época. Los aztecas también desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas para su tiempo. Se han encontrado evidencias de trepanaciones craneales en restos arqueológicos, indicando que los aztecas realizaban intervenciones quirúrgicas para tratar traumatismos craneales y, posiblemente, condiciones neurológicas. Estas prácticas quirúrgicas reflejan un conocimiento anatómico y una habilidad técnica sorprendentes. En la medicina azteca, la dieta y la nutrición desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de la salud. Los alimentos eran vistos no solo como fuentes de nutrición, sino también como medicinas. La combinación de alimentos específicos se consideraba beneficiosa para diferentes aspectos de la salud, y los aztecas atribuían propiedades curativas a diversos productos alimenticios. La cosmovisión azteca también influía en la medicina, ya que creían en la influencia de los astros y el calendario en la salud. Los curanderos consideraban los ciclos lunares y planetarios al diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. Este enfoque holístico hacia la medicina reflejaba la comprensión integral de la salud que tenían los aztecas, reconociendo la interconexión entre el individuo, la naturaleza y el cosmos. La llegada de los conquistadores españoles trajo consigo cambios significativos en la medicina azteca. Aunque algunos elementos de la medicina tradicional sobrevivieron, la introducción de nuevas enfermedades y prácticas médicas europeas transformaron la forma en que los aztecas abordaban la salud. Sin embargo, la medicina tradicional azteca dejó un legado duradero que ha influido en las prácticas médicas de las comunidades indígenas de México hasta el día de hoy. En la actualidad, la medicina tradicional mexicana sigue incorporando elementos de la herencia azteca. Muchas comunidades indígenas continúan utilizando plantas medicinales y prácticas curativas ancestrales transmitidas de generación en generación. La revalorización de la medicina tradicional ha llevado a un resurgimiento del interés en las prácticas curativas aztecas, y algunos estudios científicos respaldan la eficacia de ciertas plantas medicinales utilizadas por los aztecas en el tratamiento de diversas enfermedades. En conclusión, la medicina en la cultura azteca fue una práctica compleja e integral que abarcaba desde el uso de plantas medicinales hasta prácticas rituales y técnicas quirúrgicas avanzadas. La conexión entre lo espiritual y lo físico, la comprensión de la naturaleza y la importancia de la dieta en la salud son elementos que han dejado un legado duradero en la medicina tradicional mexicana. La sabiduría ancestral de los aztecas sigue viva en las prácticas curativas de hoy en día, recordándonos la profundidad y riqueza de la tradición médica de esta antigua civilización. El papel de la agricultura en la sociedad azteca, mexica, prehispánica y su legado en la actualidad. La agricultura desempeñó un papel fundamental en la sociedad azteca, mexica, prehispánica, siendo un pilar esencial que sustentó la vida y el crecimiento de esta civilización en la antigua Mesoamérica. El legado de las prácticas agrícolas de los aztecas ha dejado una marca duradera en la forma en que México aborda la producción de alimentos y se relaciona con la tierra en la actualidad. Los aztecas enfrentaron el desafío de establecer una sociedad próspera en un entorno geográfico desafiante, ya que fundaron la ciudad de Tenochtitlán en medio de un lago. Para superar esta limitación, desarrollaron un sistema agrícola ingenioso que se ha convertido en un legado valioso. Las chinampas, islas artificiales construidas en el lago,